Todos conocemos la historia clásica de Caperucita Roja, en la cual Charles Perrault nos relata cómo una pequeña niña de manto rojo se dirige hacia la casa de su abuela, cruzando un bosque para llevarle víveres. Aún así, esta es interceptada por un lobo que se gana su confianza para, acto seguido, atacarla a ella y a su abuela. Aún así, esta historia cuenta con un final feliz, donde el lobo es castigado por sus actos y la niña junto a su abuela logran vivir una vida feliz y en paz. Pero, como bien sabemos, la mayoría de las veces los monstruos de la realidad superan a los de la ficción, pues en el día de hoy les hablaré de un caso muy parecido a la historia antes mencionada, con la única diferencia que este no tuvo ni tiene un final feliz. Si te interesa conocer más detalles sobre este caso, te invito a que no te levantes de tu asiento, porque aquí inicia Intriga Criminal. A mediados del año 1933, en Gales, nace Muriel Drinkwater, la que sería la última de 4 hijas entre el matrimonio de John Percival y Margaret Morgan, mismos que conformaban una familia bastante unida, como era lo normal para la época. Desde muy joven, Muriel había demostrado ser alguien muy inteligente, tanto así que asistía a la escuela local de gramática y hacía parte de un grupo de jóvenes guías, las cuales asemejaban un tipo de Girl Scouts. De la misma forma, Muriel era alguien muy apasionada por el canto, tanto así que entre su familia y amigos la apodaron como el pequeño ruiseñor. Esta pequeña niña era alguien muy querida en su escuela, tanto por profesores como por amigos, ya que era brillante, con el sueño que cuando grande iría a la universidad para convertirse en profesora. De esta forma, y con tan solo 12 años, el 27 de junio de 1946, Muriel se dirigía a su casa, la cual era una granja conocida como Tiled Farm, que se encontraba cruzando un pequeño bosque de alrededor de 2,5 kilómetros, y acostumbrada a realizar este trayecto todos los días, a eso de las 2:30 de la tarde. Se baja del autobús que había tomado desde la escuela, y es aquí donde inicia su travesía. Luego de haber recorrido ya gran parte del camino, y a menos de 1 kilómetro de su casa, su madre sale a venderle unos huevos a su vecino, Hubert, el cual sería el último en ver con vida a la pequeña Muriel, cuando ésta se dirigía de regreso a su casa por el mismo sendero. Y es aquí donde, pasadas unas horas, y con la preocupación de Margaret cada vez más alta, ya que no era común que su hija se demorara tanto en regresar de la escuela, decide salir a buscarla ella misma, al bosque, y al no encontrarla ahí, esta se dirige al pueblo donde lastimosamente nadie parecía haberla visto. Y fue así como, luego de asistir a la policía, el 28 de junio de 1946, a eso de las 4:30 de la tarde, se despliega un operativo de búsqueda por todo el bosque para dar con la triste escena de la niña muerta en medio de la maleza, siendo este un acto tan crudo que el mismo jefe de la policía lo señaló como algo sacado de una pesadilla. Pues, una vez en el pueblo y realizadas las investigaciones pertinentes, se determinó que Muriel había sufrido diferentes tipos de traumatismos en la cabeza a causa de los golpes. De igual forma, se encontraron 2 perdigones en su pecho, los cuales indicaban que le habían realizado 2 disparos antes de abusarla sexualmente. De esta forma, la policía manejaba varias teorías, siendo una de ellas la más aceptada, la cual dictaminaba que el agresor estuvo pacientemente esperando a que alguien, o exclusivamente Muriel, pasaran por el lugar. Pero, aún así, uno de los interrogantes más grandes del caso estaba abierto, el cual era que, aun con la cercanía que existía entre el pueblo y la granja de los Drinkwater, nadie escuchó los disparos, lo cual era bastante sospechoso. Y luego de que se realizara una ardua investigación con la mayoría de los hombres del pueblo, surgieron varios sospechosos, pero aún ninguna prueba concreta que los vinculara con el asesinato de la pequeña Muriel. Aún así, como es común en este tipo de casos, la policía suele centrarse en la última persona que vio con vida a la víctima. Y en esta ocasión, se trataba de Hubert Hollis. Este, de tan solo 13 años, solía semanalmente ir a comprar huevos en la granja de los Drinkwater, y aunque señaló que no había visto nada fuera de lo común el día del asesinato de Muriel, aseguró que días antes se había percatado de un hombre con aspecto severo y cabello crespo que se encontraba escondido dentro de unos arbustos cerca de la zona del crimen. Este parecía tener alrededor de unos 30 años y manejaba un acento local. Aún así, esta pista no llevó a ningún lado y Hubert comenzó a ser señalado por la comunidad, hasta que como última instancia, la policía dejó de considerar a este como un sospechoso. Luego de esto, en otro bosque cercano,
fue encontrada un arma Colt 0.45, de las mismas que fueron utilizadas en la Primera Guerra Mundial, misma arma que fue utilizada en contra de Muriel. Aún así, se creía que había una segunda arma vinculada al crimen, y por esta misma razón, se contrató un escuadrón antibombas para que ayudaran a buscar en zonas cercanas, siendo esto en vano, ya que de ninguna forma pudieron encontrar otra pista que ayudara a la resolución de este horrible caso. De esta forma, el funeral de Muriel tuvo lugar el 2 de julio de 1946, a la cual asistieron más de 3.000 personas a la iglesia de San David en Penjel Gardens. Luego de esto, y aunque la policía realizó su mayor esfuerzo, no se pudo encontrar ninguna prueba contundente, y por esta misma razón se enfrió el caso, dejando así en completo anonimato al que sería conocido como el asesino de Caperucita Roja. Y fue así como luego de 62 años, en 2008, el caso sería retomado por un grupo de detectives retirados, los cuales solían intentar resolver casos que aún se encontraban abiertos. Esta vez, haciendo uso de nuevas tecnologías forenses, así como de nuevas tecnologías de detección de ADN, en específico la Y-STR, misma que se encargaba de eliminar cualquier rastro de cromosoma X, es decir, cromosoma femenino, y permite en su lugar buscar indicadores de cromosomas Y. De esta forma, reduciendo la búsqueda de pruebas y ayudando a crear un perfil de ADN. Este tipo de test tuvo bastante relevancia entre los investigadores luego de que ayudara a esclarecer el caso de Lynette White, la cual fue asesinada con más de 50 puñaladas en todo su cuerpo. Pero ese ya será caso para otro video. Así que, utilizando este método, la policía logró obtener la primera prueba sólida del caso Drinkwater, luego de analizar una pequeña muestra de semen que se encontraba en su cabello, pudiendo así, por fin, revelar el perfil de ADN. Aunque, de igual forma, esto parecería ser en vano, porque hasta la fecha no se han encontrado coincidencias respecto a ese perfil. Aún así, esta prueba sirvió para dejar fuera de completa sospecha a Hubert Hoyle, tanto como a otros más que figuraban en las listas de la policía. Pues, hasta la fecha, existía la creencia que tal vez Harold Jones había sido el causante de la muerte de Muriel, ya que este, a la corta edad de 15 años, había asesinado a 2 niñas pequeñas, pero se habría librado de la pena de muerte al no cumplir con la edad pertinente. Aún así, este fue descartado del caso Drinkwater luego de que se realizaran las pertinentes pruebas de ADN y su perfil genético no figurará por ningún lado. Aún así, en 2010, y luego de varias investigaciones, se llegó a la conclusión de que podría haber conexión entre el caso de Muriel y el de otra pequeña niña, con la única diferencia que este se daría a unos 400 kilómetros, en el pequeño pueblo de Forger Green. Este caso parecía ser obra del mismo asesino, aunque en esta ocasión la víctima sería degollada por su propia cinta para el cabello. Aún así, nunca hubo forma de relacionar por completo estos dos casos, y tanto como el caso de Muriel, este aún sigue sin resolver. En última instancia, uno de los últimos sospechosos, conocido como Ronnie Harris, el cual, para la fecha de los hechos, tendría alrededor de 26 años, y que luego de ser condenado por el asesinato de su familia, negara rotundamente haber participado en el asesinato de Muriel. Antes de ser condenado a muerte, este brindó una extensa entrevista en la cual especificó que su tipo de chicas solían ser menores, con uniforme de colegialas y que fueran bastante inteligentes, lo que nos hace pensar perfectamente en el perfil de Muriel. Aún así, hasta el día de hoy, no sabemos si alguno de los dos sospechosos más destacables de esta historia fueron realmente los asesinos. Cabe destacar que en 2019, una pareja que pasaba por una tienda, al comprar un libro, se percatan que este tenía una dedicatoria exclusiva para Muriel. Hizo pensar a los investigadores que ese libro era el que llevaba a la pequeña Muriel antes de ser asesinada, y que el asesino lo mantuvo con él como un trofeo, pasando así de mano en mano hasta llegar a la librería. Como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, hasta el día de hoy, este caso sigue sin resolver y aún se encuentra abierto. Y es así, como de esta forma, tan sosa, triste y somera, llegamos al final de este video. Recuerda que si te ha gustado, puedes dejar tu like, suscribirte y compartir. De igual forma, si tienes alguna hipótesis o información referente al caso, te invito a que la dejes en los comentarios, pues sería de mi agrado poder leerla. De la misma forma, si tienes alguna crítica o consejo respecto al guión, edición y grabación del video, puedes dejarla en la caja de comentarios, que todas serán bien recibidas. Igualmente, recuerda que puedes apoyarnos en todas nuestras redes sociales, como Intriga Criminal. No siendo más, espero descansen bien y que Dios los perdone.